global government. Of what we might call a new world order. The new world order that... Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. A continuación os presentamos los titulares que nos han dejado las semanas del 5 al 17 de abril. Comenzamos. Principales titulares a nivel internacional. 5 de abril. Washington, la unidad secreta dentro del campo de detenciones de Guantánamo ha sido cerrada y los prisioneros trasladados a otra base en Cuba, informó el ejército estadounidense. El Banco Central Argentino exige a todos los bancos que denuncien a los clientes que comercian o holding criptomonedas. Correos de Wikileaks demuestran importante papel de Citigroup en la formación del gabinete de la administración Obama. Según materiales de formación interna, ofrece una visión más detallada de serie de grupos e ideologías que el Pentágono está tratando de mantener fuera de sus filas. Los extremistas podrían estar infiltrándose en el ejército estadounidense. El creador de Dilbert apoya en Twitter el indulto al fundador de Nexium, Raniere. La NASA informó que los astrónomos han confirmado la existencia de rayos X procedentes de Urano. La Tierra contiene trozos enterrados de un mundo alienígena que son millones de veces más grandes que el Everest, según una investigación. Bill Gates propone con Microsoft una forma de utilizar las ondas cerebrales para minar las criptodivisas. La policía de Hong Kong incauta 700 kilogramos de cocaína. Científicos estadounidenses presentan un nuevo concepto de reactor de fusión. El mundo se une para enfrentar a China en el mar de la China Meridional. Tom Farrell, quien dirigió Dominion Vitality durante más de una década y fue muy poderoso en los negocios y la política de Virginia, falleció un día después de dejar su cargo a los 66 años. El príncipe heredero de Jordania ha sido puesto en arresto domiciliario como parte de una ofensiva contra los críticos y acusa a los líderes del país de corrupción, incompetencia y acoso, aunque el gobierno niega su arresto. Italia entra en estricto bloqueo de 3 días después de detectar 20.000 nuevos casos de COVID en un solo día. Francia inicia un cierre nacional de 4 semanas. El resto de Europa lucha contra la cuarta ola. Soldado de Fort Steele dice haber sido agredida por 22 soldados de uniforme. El ejército confirma que se está llevando a cabo una investigación. Jordania habría frustrado un complot para derrocar al rey Abdullah. Detienen a varios cargos y miembros de la familia real. Hackeo masivo de Facebook, 533 millones de usuarios comprometidos, de ellos 32 millones de estadounidenses. Se filtran nombres, teléfonos, direcciones, fechas de nacimiento y correos electrónicos. La capacidad intelectual puede determinar qué tipo de música escuchas. Demuestran que los fans del reggaetón tienen un coeficiente intelectual más bajo que el resto. Satélite militar ruso se desintegra sobre el Pacífico, según las fuerzas aéreas estadounidenses. Exestrella de la MLB es investigado por abuso a menores. Un funcionario advierte que podría desatarse un muro de agua de 6 metros si se derrumba el estanque de fosfato de Florida. La familia del sospechoso del atentado del Capitolio afirma que las lesiones de fútbol le podrían haber desencadenado una enfermedad mental. Hizo afirmaciones extrañas, como que el FBI y la CIA le estaban drogando, y también se involucró con el grupo nacionalista negro de la Nación del Islam. Creía que era víctima de control mental federal, pero no hay pruebas de que sus años de deporte hayan provocado lesiones. Cientos de entrenadores deportivos franceses abusaron sexualmente de niñas menores de edad, según una investigación. Boeing insta a Estados Unidos a separar el comercio de los derechos humanos de China. El ataque al Capitolio retrasará probablemente la retirada de la valla de seguridad. Irán firmó un acuerdo de 25 años con el Partido Comunista Chino, que da a China acceso a muchos de los recursos naturales de Irán. Filipinas exige a China que retire los buques en 6 islas y arrecifes. Hawái presenta los pasaportes COVID para los viajes entre islas. Un documento presentado a la SAGE pedía que se aumentara la amenaza percibida de COVID mediante mensajes contundentes. Los psicólogos han acusado a Downing Street de utilizar estrategias psicológicas encubiertas para enfatizar la amenaza del COVID-19. Noticia del 6 de abril. La policía turca detiene a 10 almirantes retirados que, entre más de 100 oficiales de la Marina,
expresaron su preocupación por el ambicioso plan de excavar el nuevo canal entre el Mar Negro y el Mar de Mármara. Supusiera un peligro para el país. Putin firma una ley que le permite ser presidente hasta el 2036. Se presenta una legislación para reconocer el oro y la plata como monedas estadounidenses. Las autoridades francesas investigan cenas clandestinas en París. Encuentran un artefacto extraño explosivo militar en una playa de Florida que pertenecía a la Marina de los Estados Unidos. China lanzó 2 satélites el 5 de abril. El magnate y exministro francés Bernard Tapie, antiguo propietario de Adidas, es atacado en un violento robo cerca de París. Fue agredido junto a su esposa mientras dormía. Evacuación del mayor aeropuerto de Polonia por amenaza de bomba a bordo de uno de los aviones de Turkish Airlines. Israel ofreció enviar un avión para evacuar a la familia del príncipe jordano detenido, según un informe. Un agente del Mossad supuestamente implicado en el golpe de estado a Jordania. Los imbéciles izquierdistas gastan tiempo, dinero y su reputación creando una falsa caza de huevos de Pascua de QAnon en Washington, D.C. durante el fin de semana de Pascua. Muere Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA. Investigados varios ministros franceses por cenar en restaurantes secretos en pleno confinamiento. Un barco iraní afiliado a la Guardia Revolucionaria habría sido atacado en el Mar Rojo. El Tribunal Supremo ha desestimado la decisión de un tribunal federal de apelaciones que sostenía que el expresidente Trump violó la Constitución al bloquear a sus críticos en Twitter. Irán ha declarado que esta semana ha detenido espías israelíes en zonas de la provincia oriental de Azerbaiyán de diferentes orígenes nacionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que 2 funcionarios de alto rango del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán estuvieron involucrados en el secuestro, detención y probable muerte del agente del FBI, Levinson. Los fiscales tienen la obligación de destruir material de Sir Rich antes del 28 de abril. La oficina de Durham no ordenará que se preserven las pruebas. El misterioso complot de QAnon para inundar los estados azules con votantes sin identificación hace que el FBI entre en pánico. Moscú mantiene conversaciones de emergencia con Estados Unidos sobre los combates en Donbass, mientras Ucrania dice que los ejércitos de la OTAN entrenarán a las tropas para la guerra con Rusia. 10 acusados depredadores de menores detenidos en la operación Solo en Casa, en Carolina del Sur. Imágenes oficiales de la Armada revelan un encuentro con un ovni en el mar Ártico que fueron tomadas en 1971. En Francia, la policía militar y la policía civil deciden no favorecer el sistema globalista y estar al lado de la población. No cerrarán los negocios ni recogerán los bienes de los ciudadanos y deciden no romper los derechos constitucionales de su propia patria. Las elecciones en Groenlandia muestran la división sobre la minería de metales raros. John Delancey volverá como Q en Star Trek Picard. El juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas arremete contra la sección 230 y quiere normas para Twitter, ya que dice que el derecho a quitar la palabra de Twitter puede ser un problema con la primera enmienda. 261 prisioneros transgénero solicitan el traslado en virtud de la Ley 255 de California a prisiones de mujeres. Noticias del 8 de abril. Un estudio gubernamental confirma que 147 empresas dirigen el mundo, orquestando acontecimientos y controlando gobiernos. Un periodista de CNN es detenido en el exterior de la prisión rusa en la que está recluido en Albany y fue hospitalizado. Un nuevo brote de peste porcina africana afecta a Shenzhen, en China. Hallan el cadáver de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos colgado en un hotel en Nairobi. China detiene a los cristianos en instalaciones de transformación, utilizando el lavado de cerebros sin ventanas para que renuncien a su fe. El gobierno de Biden restablece la ayuda millonaria a los palestinos. Biden revierte la política de la era Trump. Dice la ministra Darias, por principio de precaución se recomienda la vacuna AstraZeneca en personas a partir de 60 años. 6 acusados en una investigación de abusos sexuales en un centro de detención juvenil de New Hampshire. Estados Unidos acusa a un ejecutivo de una empresa de cosméticos de Nueva York de violar las sanciones contra Irán, organizando exportaciones de productos cosméticos por valor de $350,000. 1000 empresas woke se unen contra las leyes de integridad electoral.
El general Flynn hizo un guiño impresionante a los Anons. Tenéis algunos analistas de muy alta calidad que son reflexivos y hacen una investigación magnífica. Rusia está probando un torpedo nuclear en el Ártico que tiene el poder de desencadenar tsunamis radiactivos. Quieren desplegarlo para el próximo verano para que detone frente a las costas de países enemigos. Muere Sharon Cohen, escritora de Associated Press, a los 68 años. Muere además Charles, analista jurídico de CNN. Jack Posobiec en Twitter. Tirador activo disparando las tropas en Fort Detrick ayer, y los medios de comunicación dejaron inmediatamente de hablar de él, ya que el hombre no era blanco ni conservador. Empresarios enfrentan a la policía, mientras la protesta contra el cierre se vuelve violenta en Roma. Los activistas del cambio climático de la rebelión de la extinción rompen las ventanas de la sede de Barclays con martillos y cinceles. Noticias del 9 de abril. La Fundación Rothschild es una fundación filantrópica de la familia en Israel, ya que se dedica a crear recursos para hacer avanzar a Israel como una sociedad sana, vibrante y democrática. Egipto anuncia el descubrimiento de una ciudad dorada perdida de 3.000 años de antigüedad. En el estado de Indiana, el fiscal general Rokita inicia una investigación sobre 5 grandes empresas tecnológicas por censurar contenidos conservadores. La investigación se centra en Facebook, Google, Amazon, Apple y Twitter. Según un informe, se ponen a la venta 500 millones de registros de usuarios de LinkedIn, incluyendo direcciones, teléfonos, enlaces a otros perfiles y detalles profesionales. La filtración fue publicada en un foro popular entre los hackers por un usuario que pedía un precio mínimo de 4 dígitos para acceder a la base de datos completa. Muere a los 74 años Anne Beatts, cómica y guionista. BBC News. Sir Richard Sutton, víctima de un apuñalamiento, es declarado muerto. Una mujer de 60 años también apuñalada en estado muy grave que se cree que es su esposa. Su nombre figura entre los más ricos del Sunday 2020. Han detenido a un hombre de 34 años en Dorset. Arrestado el jefe del cártel del Golfo por financiar a candidatos políticos de los estados fronterizos mexicanos. Estados Unidos añade entidades de supercomputación chinas a la lista negra comercial por sus vínculos militares. Personal del New York Times admite haber trabajado para el Partido Comunista Chino a cambio de muchos beneficios. La CBS despide a 2 altos ejecutivos tras las denuncias de conducta hostil, racista y sexista. Policía del programa DARE es arrestado con 122 cargos por violar a niños mientras les decía que no se drogaran. El programa DARE se basa en la educación y resistencia al abuso de las drogas. La Guardia Nacional rusa está preparada para garantizar la seguridad en la Eurocopa. Se pone en marcha la primera red de pruebas de Internet autónomo y descentralizado del mundo. Chuck Ross en Twitter. El elegido de Biden para dirigir la ATF afirmó falsamente en un foro de Reddit el año pasado que los Branch Davidians derribaron helicópteros durante el asedio de Waco. Normalizando a los pedófilos, un libro infantil sobre cómo perdonar la pedofilia, por Richard Cohen. Donald Trump Jr. en Twitter. Observen el pico gigante de menores no acompañados en la frontera en enero, cuando Biden asumió el cargo por primera vez. Inmediatamente se movió para revertir las fuertes políticas fronterizas de Trump. Y ahora estamos pagando el precio por ello. No deje que los medios de comunicación le den luz de gas. Joe creó la crisis de la frontera. Los surcoreanos que no tengan pasaporte con la vacuna no podrán ir a trabajar ni entrar en las tiendas. El gobierno surcoreano ha anunciado que exigirá a los habitantes del país el uso de pasaportes de vacunación contra el COVID. El exprofesional de la NFL, Philip Adams, está detrás del tiroteo masivo en Carolina del Sur. John Basham, en lo que solo puede ser descrito como propaganda coordinada de la izquierda, comediantes como Samantha Bee están admitiendo que no se están burlando de Biden porque no quieren socavarlo. El portal de vídeos de Twitch, que pertenece a Amazon, ha anunciado que ahora también suspenderán a los usuarios por acciones ajenas a la plataforma. Una sentencia por primera vez en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia sobre la vacunación obligatoria. El tribunal dictaminó que la vacuna obligatoria es legal
y puede ser necesaria en las sociedades democráticas. Esta sentencia era la respuesta a una demanda presentada por familias checas en relación con las vacunas obligatorias para los niños. No fue en concreto sobre la del COVID, pero esta sentencia podría tener implicaciones sobre la misma. Un influencer de QAnon, que dice ser del futuro, fue liberado tras pasar 225 días en prisión. Muere a los 81 años Howard Weitzman, abogado que representó a Michael Jackson y a J. Simpson. Muere el príncipe Felipe de Edimburgo a los 99 años. Noticias del 10 de abril. Roberta Jacobson, zar de la frontera de Biden, deja su puesto. Henry Kissinger advierte a Washington que acepte el nuevo sistema mundial o que se enfrente a una situación geopolítica similar a la anterior a la Primera Guerra Mundial. La familia de Ghislaine Maxwell abre una web para defenderla. Mi hermana no es un monstruo, proclaman su inocencia. El expresidente de Filipinas se salva del COVID gracias a un fármaco fabricado en Vancouver por una pequeña farmacéutica estadounidense. El fármaco llamado leronlimab, usado para el tratamiento del VIH con 0 efectos secundarios. Rusia desclasifica documentos de archivo sobre las atrocidades de los nazis. 140 hombres son arrestados en una redada de tráfico sexual y tráfico de personas en San Diego. Un detenido militar estadounidense es un terrorista que ahora lidera el Estado Islámico. Proporcionó una gran cantidad de información de inteligencia antes de ser puesto en libertad, según informes. Fiscales italianos acusan a un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud de mentirles sobre una respuesta de Italia al COVID, revelando comunicaciones privadas que probablemente avergüencen a la agencia de la ONU. Entra en erupción el volcán La Soufrière en el Caribe. Es la primera vez desde el 79. La directora general de YouTube pide coaliciones globales para hacer frente a los contenidos legales, pero que podrían ser perjudiciales. La abogada y comentarista de televisión Midwin Charles ha muerto después de pasar varios días de sufrimiento tras recibir una inyección de la vacuna del COVID. Brian Cox comparte la teoría de que podríamos ser hologramas, y los espectadores de This Morning están desconcertados. Según un grupo de expertos, los estudios que añaden células humanas a cerebros de animales son éticos. Los cuerpos de 12 expatriados blancos decapitados encontrados tras la masacre de ISIS en Mozambique. Tweet de la embajada rusa en Estados Unidos. ¿Cómo es que los graduados de las cárceles custodiadas por Estados Unidos se convierten en los principales líderes de ISIS? Abu Bakr al-Baghdadi y ahora, según revela el Washington Post, su sucesor Qurashi. ¿Coincidencia? Noticias del 11 de abril. Muere el exdiputado de Illinois Bobby Schilling a los 57 años. La instalación nuclear subterránea iraní de Natanz se queda sin energía apenas unas horas después de poner en marcha nuevas centrifugadoras capaces de enriquecer uranio más rápidamente. Sandra Feuerstein, una juez federal judía de Long Island, fue asesinada en un atropello en Boca Ratón por un conductor drogado que decía que era Harry Potter. Los avistamientos de ovnis casi se duplicaron en Nueva York en 2020 con respecto al año anterior. Detenido un exalcalde demócrata de California por delito de agresión sexual contra un menor. Nikki Graham, de Gran Hermano, ha muerto a la edad de 38 años. 14 israelíes sospechosos de dirigir una red de tráfico sexual de menores en Colombia. La red comercializaba viajes de turismo sexual desde Israel. El exdirector del Museo de Manchester, acusado de un caso de pornografía infantil, pasó la noche en prisión preventiva. Uganda, la policía del distrito de Rukiga ha detenido y encarcelado a un nombrado ministro de la iglesia por acusaciones de participar en actos homosexuales. Encuentran muerto a un empleado del Congreso y rescatan a su novia tras una acampada en el Valle de la Muerte. Ex sacerdote de la Universidad Franciscana acusado de violación y agresión. Taxista de 22 años y su cómplice de 20 detenidos por la policía en la región oriental por poseer unos huesos mutilados que se sospecha son humanos. New Hampshire. Se descubre una red enorme sexual infantil en un centro estatal para jóvenes. Cientos de niños fueron torturados y violados según una investigación de la Oficina del Fiscal General.
Brasil construye una estatua gigante de Cristo Protector, más alta que la del Río, en el sur del país. Explosiones en 2 ciudades de Somalia matan a 5 personas. Más de 80 traficantes de personas detenidos en una redada internacional. Ministro de Defensa canadiense sobre la Federación Galáctica Extraterrestre. Han escogido individuos y se están comunicando con ellos a través de canalizaciones de meditación. Están trabajando junto a Estados Unidos e Israel. El Pentágono confirma que las imágenes recientes filtradas de ovnis pululando cerca de un destructor de la Armada estadounidense son auténticas. Arabia Saudí dice que ejecuta a 3 soldados por alta traición que trabajaban en el Ministerio de Defensa. Una tribu de Vanuatu, que aclamó al príncipe Felipe como a un dios, recordará su muerte con lamentos y danzas ceremoniales. Creen que era la reencarnación de un guerrero que abandonó el archipiélago para luchar en la guerra. En un movimiento inesperado, la Armada estadounidense ha realizado esta semana una patrulla de libertad de navegación en aguas indias sin consentimiento previo de la India, declarando que su intención era desafiar las excesivas reivindicaciones marítimas de la India. Astrofísicos encuentran en la Vía Láctea una región llena de estrellas calientes y brillantes que están a punto de explotar. Interpol afirma que la policía de África y Europa ha detenido 195 personas y rescatado casi 500 víctimas de trata de seres humanos en una operación contra redes delictivas. En Reino Unido pintan un mural de 150.000 corazones representando a las víctimas del COVID sin permiso cerca del Parlamento. Noticia del 12 de abril. Científicos del Pentágono revelan un microchip que detecta el COVID en el cuerpo antes de que se presenten los síntomas y un filtro que extrae el virus de la sangre. La policía española detiene a 20 personas por tráfico humano a través de Ceuta. Israel confirma que realizó el ciberataque a la instalación nuclear de Irán. La policía de Boston ocultó que el presidente del sindicato era un pederasta. El duque de Edimburgo ayudó a reconstruir la historia de los asesinatos del zar Nicolás II y su familia. Lo hizo con una muestra de su ADN. Grupos financiados por el gobierno escocés apoyan una ley que permite las relaciones sexuales con adolescentes. El exbanquero conservador Guillermo Lasso se declara presidente electo de Ecuador, mientras que Andrés Araúz, socialista, reconoce su derrota. Ramsey Clark, fiscal general con Johnson, muere a los 93 años. Harvey Weinstein es acusado en secreto de violación por un gran jurado en Los Ángeles. La medida debería facilitar la extradición y acelerar el juicio. Láser de alta potencia pone en riesgo a la tripulación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre Georgia. Oficial de la Marina se suicida por disparo en la habitación de lujo de un hotel en Hawái, tras disparar a la policía por detrás de la puerta en un enfrentamiento de 10 horas, mientras 100 huéspedes aterrorizados se refugiaban en el salón de baile del complejo. Mientras Taiwán lanza una nueva campaña para promocionar sus piñas después de que China suspendiera las importaciones de frutas, Japón ha pedido un número récord de piña taiwanesa. Los físicos acaban de lograr la primera teletransportación cuántica de la historia entre chips de ordenador. El expresidente Obama firmó de noche durante unas vacaciones para que nadie se enterara la ley de la autorización de la defensa nacional, que autoriza el uso de propaganda dentro de los Estados Unidos. Ley previamente había sido prohibida desde el año 48. Los medios de comunicación fueron reclasificados como entretenimiento. Kenia finaliza el rescate de una jirafa en una isla que se hunde. Renuncia de los jefes de defensa de tecnología de Airbus. Un lobista que en su día representó al brutal régimen de Guinea Ecuatorial ha sido acusado de comerse por canibalismo a sus rivales políticos. En la actualidad está en la cola para ocupar un puesto en el Departamento de Estado de la administración Biden. Documentos secretos revelan la magnitud de la descarada intervención estadounidense en Yemen. El entrenador de BMX de California es condenado a 188 años de prisión por posesión de pornografía infantil y agresión sexual a 3 niños. Alto funcionario del FSB ruso tiene múltiples vínculos con el Underworld. Está relacionado con líderes de la AMPA rusa, acusados de asesinato y secuestro. Robert Kraft dimite del Consejo de Apolo en medio de la polémica de Epstein. Reino Unido investiga el presunto cabildeo del expresidente Cameron con los ministros para conseguir un contrato gubernamental para la empresa a la que asesoraba.
México pone en alerta a 9 estados tras el robo de material altamente radiactivo en un asalto a un camión. Al menos 15 bancos abandonarán voluntariamente el mercado financiero ruso cada año en los próximos 3 años, según proyecta la agencia de calificación rusa Expert.ria. Noticia del 14 de abril. Trump firmó un contrato de 900 millones con Johnson & Johnson el 19 de diciembre para producir y desarrollar una vacuna contra la gripe, firmando una orden ejecutiva destinada a modernizar las vacunas contra la gripe para promover la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos. Refirió además el daño que podría causar una pandemia en el país ya en septiembre, la muerte de millones de personas y el daño que podría causar de billones de dólares a la economía, alegando que muchas vacunas se producen en el extranjero utilizando una tecnología a base de huevo que requiere mucho tiempo, lo que limita su eficacia y hace que la producción sea muy lenta para combatir una posible pandemia de gripe mortal. Trump pareció presagiar la pandemia que se cobraría la vida de más de 9.000 neoyorquinos apenas 7 meses después, en febrero. El obispo de Crockston, en Minnesota, ha dimitido a petición del Papa Francisco tras una investigación del Vaticano por abusos sexuales por parte del clero. Los misteriosos encuentros con ovnis investigados por el Pentágono podrían ser drones hipersónicos de China o Rusia, afirma un ex investigador del Ministerio de Defensa. México detiene a 30 marinos acusados de desapariciones de personas. Discord tuvo que eliminar más de 1.500 servidores relacionados con contenido extremista y violento, como el de QAnon, lo que supuso un aumento del 93% respecto a la primera mitad del año. Muere a los 53 años el investigador principal de los ensayos clínicos del Remdesivir, el medicamento que curó al presidente Trump del COVID, al caer al vacío en República Dominicana mientras hacía una foto. El príncipe Carlos puede sustituir al negro padre Felipe como verdadero mesías entre los fieles del Pacífico. Atacado un centro de inteligencia en el norte de Irak supuestamente perteneciente al Mossad. El expresidente de Burkina Faso es acusado del asesinato de su predecesor en 1987 junto a 14 personas más. Diplomáticos norcoreanos en Irán contrabandeaban oro y dinero en efectivo entre Teherán y Dubái, según un informe de la ONU. El gobernador Andrew Cuomo se comparó en una ocasión con el acalorado vástago de la mafia Sonny Corleone en El Padrino y presumió de sus protestas sexuales durante una sesión de estrategia con sus colaboradores, según un nuevo y explosivo informe publicado el martes. Helicópteros estadounidenses transportaron a decenas de terroristas del ISIS al campo petrolífero de Al-Omar, informa la agencia de noticias árabe Siria Sana. Un neoyorquino quiere casarse con su hijo biológico adulto y demanda al Tribunal Federal de Manhattan para anular las leyes que prohíben el incesto, alegando que es una cuestión de autonomía individual. Diputado británico afirma que los servicios de seguridad británicos le dijeron que Gmail era más seguro que el correo del Parlamento, ya que estaba sufriendo su cuenta constantes ataques de agentes externos. El ministro de Sanidad austríaco dimite agotado por la pandemia. Joe Biden comunicó una orden ejecutiva para estudiar el llenado del Tribunal Supremo en Estados Unidos. Trump arremete contra el tímido SCOTUS y el impotente Mitch McConnell y declara que el Tribunal Supremo políticamente correcto tendrá lo que se merece. La tripulación india del Evergreen podría ser detenida mientras autoridades egipcias investigan el accidente del Canal de Suez. El presidente Trump publica un comunicado en el que dice que la administración Biden hizo un terrible mal servicio a la gente de todo el mundo al permitir que la FDA y los CDC llamaran a una pausa del uso de la vacuna del COVID-19 de Johnson & Johnson. El fiscal federal Durham citó recientemente a un destacado centro de estudios de política exterior como parte de su investigación sobre el dossier de Steele, informó el New York Times. Mike Pompeo en Twitter: Estados Unidos está más seguro cuando el ayatolá no tiene dinero para financiar su programa nuclear, y el terror por delegación. 300 pantallas de cine en California se quedan a oscuras porque el propietario decide no reabrirlas. El senador John Kennedy en Twitter: ¿qué tienen en común Xi Jinping, Putin, Hassan Rouhani, Bashar Assad, Maduro y los generales birmanos? Todos ellos están en fila para recibir cientos de millones e incluso miles de millones del Tesoro estadounidense. Esto es un problema.
Investigadores de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts advierten que la tecnología de ARN mensajero utilizada en las vacunas contra el COVID tiene la capacidad de alterar para siempre el ADN genómico de los receptores, haciéndolos más susceptibles a la enfermedad y la muerte. Un depredador experto puede retirarse del FBI sin castigo y con todos los beneficios después de que el Departamento de Justicia corroborara 8 denuncias de acoso sexual. Día 5 del juicio de Bibi Netanyahu. Colisión con los temas de acuerdo nuclear con Irán. Un modelo informático fomenta posibles mejoras en la tecnología del ojo biónico. Noticia del 15 de abril. Ninguno de los miembros de la realeza llevará uniforme en el funeral de Felipe para evitar el rumor de Harry y Andrés. El duque de Sussex quería un traje militar, así que la reina opta por trajes para romper con la tradición. Los teóricos de la conspiración son ahora más precisos que los periodistas. Anthony Weiner es llamado pedófilo mientras tomaba un café en Bryant Park. Un grupo de supervivientes del 11S y familiares de víctimas piden a la directora de Inteligencia Nacional que desclasifique los documentos del FBI en los que se detalla el papel supuesto del gobierno saudí en el ataque terrorista. Bernie Madoff, el arquitecto del mayor trama de la historia, ha fallecido a los 82 años. El hijo de Tom Hanks, Chet, es demandado por su exnovia por $1 millón por abusos. El SOCTA 2021 de la Unión Europea es el resultado de un análisis detallado de la amenaza de la delincuencia grave y organizada a la que se enfrenta la Unión Europea y proporciona información a los profesionales, a los responsables de la toma de decisiones y al público en general. Un denunciante italiano dice que los superiores de la Organización Mundial de la Salud le obligaron a cambiar el informe sobre el COVID y declaró que la OMS puso en peligro vidas de todo el mundo al suprimir su informe, ya que otros gobiernos podrían haber aprendido valiosas lecciones de los errores de Italia. El exdirector en funciones de la CIA elogia la tecnología de Bitcoin como una ventaja para la vigilancia. El presidente de Guatemala se une al de México y culpa a Biden de la crisis fronteriza y de los mensajes confusos. Identifican al hombre de 31 años hallado en el río Hudson muerto. Era un matemático de criptodivisas e inteligencia artificial, al parecer afectado de una enfermedad mental. El primer ministro de Armenia dimitirá en los últimos 10 días de abril para disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas. Un funcionario del organismo regulador médico danés se desmayó durante la conferencia de prensa en la que Dinamarca anunció la suspensión permanente del uso de la vacuna AstraZeneca por temor a los coágulos. La marca de helados Ben & Jerry's pide la abolición de la policía. Dice que hay que desmantelar todo el sistema porque criminaliza intencionadamente a las comunidades negras y marrones. Blinken confirma la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán antes de la reunión de la OTAN. Noticias del 16 de abril. La capital de Estonia cierra una de sus carreteras durante la noche para que las ranas y los sapos que se reproducen puedan migrar. Mike Pence es operado para recibir un marcapasos. Los documentos filtrados muestran que Google y Facebook han estado involucrados en un encubrimiento criminal durante décadas. Los abogados de Google cometieron un error al publicar un documento clave solicitado por un grupo de fiscales generales estatales. Partes del documento que deberían haber sido redactadas dejaron al descubierto esto, revelando un comportamiento ilegal en relación a su enorme monopolio publicitario. Por primera vez, científicos estadounidenses y chinos crean embriones que son parte humanos, parte monos, en una forma de encontrar formas de reproducir órganos para humanos. Fuerzas de seguridad iraquíes descubren un alijo de $1.5 millones y metales preciosos del Daesh en Mosul. Los medios de comunicación serbios están ahora en manos del exdirector de la CIA, David Petrosz. Los ovnis con forma de pirámide avistados por la Armada pueden ser los mejores que el mundo haya visto, según un cineasta. Raúl Castro abandona la jefatura del Partido Comunista de Cuba. Una bomba en la Antártida. Los científicos descubrieron vida escondida casi a 12.000 pies bajo el hielo de la Antártida, una laguna oculta bajo una capa de hielo con un grosor de 3.600 metros y a menos 89 grados centígrados donde la luz del sol nunca se abre paso. La Unión Europea presenta un plan quinquenal para luchar contra la trata humana, el fraude y los depredadores en línea.
incautan penes humanos en la aduana procedentes de zona de guerra en África. Los especímenes suelen alcanzar los $160.000 en el mercado negro. Los grupos armados de África recurren a este tráfico de órganos para financiar sus operaciones militares, por lo que se espera un aumento de ello. 79 arrestados por tráfico humano en el condado de Hillsborough. Polonia declara a 3 diplomáticos rusos personas non gratas por violación del estatus diplomático, así como acciones dirigidas a perjudicar a la República de Polonia, según el Ministerio de Exteriores polaco. Un ginecólogo exiliado revela detalles de la esterilización forzada de mujeres uigures en China. Aprobado por el Parlamento francés un controvertido proyecto de ley sobre seguridad global para los agentes del Estado policial nacional y local. Subery, importante recaudador de fondos demócrata que se enfrenta a 12 años de prisión, presenta una queja ante el jefe de la CIA en la que alega que fue testigo de problemas flagrantes, abusos y violaciones de la ley mientras trabajaba como activo para la inteligencia estadounidense, según documentos y entrevistas. Actores cibernéticos del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia están explotando 5 vulnerabilidades para atacar las redes críticas de Estados Unidos y sus aliados. Los partidarios de QAnon creen que la fotografía de Ivanka vacunándose fue manipulada con Photoshop. El ministro de Asuntos Exteriores turco confirma que Estados Unidos ha cancelado el paso de buques de guerra por el Mar Rojo. El enviado especial para el clima, John Kerry, llegó a Shanghái el miércoles por la noche, dando inicio a su visita a China, donde se reunirá con su homólogo chino en Shanghái. Los guardacostas indios detienen 8 pakistaníes con 30 kilogramos de heroína cerca de aguas internacionales. Noticias del 17 de abril. El cónsul de Ucrania es detenido durante una reunión con un ciudadano ruso mientras recibía material clasificado. Branson, fundador de Virgin Galactic, vende más de $150 millones en acciones de la compañía los últimos 3 días. Muere la actriz Helen McCrory, ha comunicado su marido a los 52 años. El organizador de un famoso grupo de piratas informáticos es condenado a prisión por comprometer decenas de millones de tarjetas de crédito y débito por más de $1.000 millones. El Vaticano invita a Chelsea Clinton, al Dr. Fauci, a Deepak Chopra y a los directores generales de Pfizer y Moderna a hablar en una conferencia en mayo centrada en la salud y en el alma. También intervendrán Cindy Crawford y el Dr. Gupta, corresponsal médico jefe de CNN. Google es declarado culpable de engañar a los clientes australianos sobre la recogida de datos. Muere a los 87 años el líder de la secta extremista antisionista Haredi, que se reunió con Ahmadinejad. La guerra de Afganistán costó más de $2.000 millones y 240.000 vidas, según un informe. El primer ministro de Haití dimite tras secuestros, violencia y protestas. El fiscal general de Ohio anuncia una operación de tráfico sexual con 93 personas arrestadas por delitos a la infancia y contra menores por Internet. 10 diplomáticos estadounidenses tendrán que abandonar Rusia en respuesta a la expulsión de diplomáticos rusos de Washington. También anuncian otras opciones de sanción si continúan las medidas inamistosas. El CEO de Levi Strauss dice que China es una prioridad para el crecimiento del gigante de los jeans. Roberto Speranza es un político italiano de la Cámara de Diputados que se desempeñó como secretario nacional de Artículo 1. También fue ministro de Sanidad desde 2019 bajo el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte y posteriormente fue confirmado por el primer ministro Mario Draghi. Durante su mandato estuvo a cargo de la respuesta a la pandemia del COVID-19. Ha dimitido diciendo: "He terminado para imponer la cultura de la izquierda". Speranza ha dicho que se avergüenza de que los cierres hayan sido similares al estalinismo. Mario Draghi, que llevó a Europa a los tipos de interés negativos y destruyó el mercado europeo de bonos, está tratando de aplastar a Italia en un gobierno de izquierdas, donde la Unión Europea tenga el control total. Han socavado los mercados libres y no pueden reparar la economía europea. Subir los tipos haría saltar por los aires al Banco Central Europeo y desharía el entramado de la Unión Europea.
Francia prohíbe finalmente las relaciones sexuales con menores de 15 años, tras el escándalo de incesto de Duhamel Kushner, que reaviva el debate sobre la edad de consentimiento. Hasta aquí llega nuestro informe semanal. Esperamos que la información os resulte de utilidad. Un fuerte abrazo. Hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial. I think the new world order is emerging. Cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia.